Las sirenas aullaban en la noche londinense, mientras las bombas caían como lluvia infernal. Era el 7 de septiembre de 1940, el inicio del Blitz. Entre el fuego y la destrucción, un hombre robusto de 65 años, con su característico cigarro y sombrero, observaba desafiante desde la azotea del número 10 de Downing Street. Sus asesores le suplicaban que bajara al refugio antiaéreo, pero Winston Churchill permaneció inmóvil, contemplando cómo su amada Londres ardía bajo el asalto nazi. «Esta es nuestra ciudad», murmuró mientras otra explosión iluminaba el horizonte. «Y ningún dictador alemán nos arrebatará nuestra libertad». Saludos, apasionados de la historia. Bienvenidos a una nueva entrega del Búnker Histórico. Soy su anfitrión y hoy les traigo una historia épica de resistencia, coraje y determinación. La historia del hombre que se convirtió en la última esperanza de una Europa sometida ante la marea nazi. Winston Churchill no fue simplemente un primer ministro británico. Fue el faro de esperanza que iluminó el camino hacia la libertad cuando el mundo se hundía en las tinieblas del fascismo. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, te invito a que te unas a nuestra comunidad de amantes de la historia. Activa la campanita, suscríbete al canal y prepárate para un viaje extraordinario. Y déjame plantearte una pregunta que resonará a lo largo de este video. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieran ofrecido una paz vergonzosa con Hitler en 1940, sabiendo que tu decisión podría significar la diferencia entre la supervivencia de tu nación y su posible destrucción? Déjame tu respuesta en los comentarios. Pero para entender al Churchill de 1940, debemos retroceder en el tiempo. Winston Leonard Spencer Churchill nació en 1874 en el majestuoso palacio de Blenheim, cuna de la aristocracia británica. Sin embargo, su linaje noble no le garantizó un camino fácil. Su infancia estuvo marcada por la ausencia. Un padre distante que lo consideraba un fracaso y una madre bella y sociable que apenas le prestaba atención. El joven Winston luchaba contra la tartamudez, sufría en la escuela y sus profesores lo describían como inquieto e indisciplinado. Estos primeros años de adversidad forjaron su carácter indomable. En lugar de sucumbir a las expectativas negativas, el joven Churchill canalizó su energía hacia la literatura y la historia militar. Se dice que memorizaba páginas enteras de grandes discursos históricos para superar su tartamudez. Su determinación lo llevó a la Academia Militar de Sandhurst, donde finalmente encontró su vocación. Como corresponsal de guerra y oficial del ejército, Churchill vivió aventuras que parecían sacadas de una novela. Participó en cargas de caballería en Sudán, escapó de una prisión Boer en Sudáfrica, en una hazaña que lo catapultó a la fama nacional, y escribió extensamente sobre sus experiencias, desarrollando ese estilo único que más tarde electrizaría al mundo. Su carrera política temprana fue una montaña rusa de éxitos y fracasos. Como primer lord del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, el desastre de Gallipoli casi destruyó su carrera. Pero Churchill tenía una cualidad única: la capacidad de levantarse después de cada caída, más fuerte y más determinado. Durante los años 30, mientras la mayoría de los políticos británicos abogaban por el apaciguamiento con Hitler, Churchill fue una voz solitaria que advertía sobre el peligro nazi. Lo llamaron alarmista, belicista, un dinosaurio político anclado en el pasado. Pero los eventos le darían la razón de la manera más terrible. Mayo de 1940. Europa está en llamas. Polonia ha caído. Dinamarca y Noruega están ocupadas. Los Países Bajos y Bélgica están al borde del colapso. Francia, la orgullosa Francia, está a punto de rendirse. En Gran Bretaña, el gobierno de Neville Chamberlain se desmorona bajo el peso de sus propios errores. Es en este momento crítico cuando Winston Churchill asume el cargo de primer ministro. El 13 de mayo se presenta ante el Parlamento con un discurso que sacudirá los cimientos de la historia. No tengo nada que ofrecer excepto sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más grave naturaleza. ¿Cuál es nuestra política? Hacer la guerra por mar, tierra y aire, con toda nuestra fuerza y con toda la potencia que Dios pueda darnos. ¿Cuál es nuestra meta? La victoria. Victoria a toda costa.
Victoria a pesar de todo el terror, victoria por largo y duro que pueda ser el camino. Pero las palabras, por poderosas que fueran, no bastaban. Churchill enfrentaba una crisis sin precedentes. El ejército británico estaba atrapado en Dunkerque y Hitler preparaba la Operación León Marino para invadir Gran Bretaña. En el gabinete de guerra, voces poderosas abogaban por negociar con Hitler a través de Mussolini. Lord Halifax, el respetado ministro de Relaciones Exteriores, argumentaba que Gran Bretaña debía ser realista y buscar términos de paz mientras aún tenía poder de negociación. La crisis de Dunkerque fue la primera prueba crucial de su liderazgo. Más de 300.000 soldados británicos y franceses estaban atrapados en las playas de Francia, con la Wehrmacht cerrando el cerco implacablemente. La Royal Air Force estaba al límite, y la Royal Navy no podía acercarse lo suficiente a la costa sin sufrir graves pérdidas. Fue entonces cuando Churchill tomó una decisión sin precedentes: la Operación Dinamo. Movilizó una flota improvisada de barcos civiles, botes pesqueros, yates privados, lanchas de placer, cualquier cosa que pudiera flotar. Los alemanes se burlaron de este ejército de pescadores, pero no contaban con el espíritu indomable del pueblo británico. Durante 9 días dramáticos, esta flota de los pequeños barcos realizó lo imposible. Bajo constante bombardeo alemán, en aguas minadas y enfrentando condiciones meteorológicas adversas, rescataron a 338.226 soldados. Churchill lo llamaría el milagro de Dunkerque, aunque en privado confesaría a su esposa, Clementine: las guerras no se ganan con evacuaciones. Pero Hitler tenía otros planes. La batalla de Inglaterra estaba a punto de comenzar. Durante 57 días consecutivos, la Luftwaffe bombardeó Londres y otras ciudades británicas sin piedad. Churchill se convirtió en una presencia constante en las calles bombardeadas, caminando entre los escombros, consolando a los supervivientes, llorando ante la destrucción, pero manteniendo su determinación férrea. Pocos conocen los demonios personales que Churchill enfrentaba durante estos días críticos. Sufría de depresión severa, lo que él llamaba su perro negro. Trabajaba hasta el agotamiento, bebía constantemente, aunque contrario a la creencia popular, rara vez estaba ebrio, y sufría de insomnio crónico. Sus secretarias relataron cómo dictaba memorandos y discursos hasta altas horas de la madrugada, a menudo en su cama, vistiendo su famosa bata de seda. A pesar de todo, su sentido del humor nunca lo abandonó. Durante un bombardeo particularmente intenso, cuando un asistente lo encontró trabajando en el jardín, le preguntó: ¿y si cae una bomba, señor? Churchill respondió: entonces moriremos en el jardín, y será un honor morir haciendo el trabajo de jardinería. La entrada de Estados Unidos en la guerra, en diciembre de 1941, fue el momento que Churchill había estado esperando desesperadamente. Su relación con Franklin D. Roosevelt, cultivada durante años de correspondencia personal, fue crucial. Churchill había apostado todo a la alianza angloamericana, y finalmente su apuesta daba frutos. Sin embargo, la victoria tendría un precio personal devastador. Las interminables horas de trabajo, el estrés constante y el peso de las decisiones que costaban miles de vidas comenzaron a pasar factura. En 1943, sufrió un ataque cardíaco que se mantuvo en secreto del público. En 1944, mientras planificaba el día D, su salud se deterioró aún más. Las conferencias de guerra fueron particularmente agotadoras. En Yalta, en febrero de 1945, Churchill luchó no solo contra su deterioro físico, sino también contra la creciente influencia soviética en Europa del Este. Se dio cuenta, con amargura, de que la victoria sobre Hitler podría significar el surgimiento de una nueva amenaza para la libertad europea. La victoria llegó finalmente en mayo de 1945. Churchill pronunció un discurso triunfal desde el balcón del Ministerio de Salud. «Esta es vuestra victoria», gritó a la multitud. «No, es la suya», respondió la gente. «No», insistió Churchill, «es la victoria de todos». Pero el destino tenía una última ironía preparada. En las elecciones de julio de 1945, apenas 2 meses después de la victoria en Europa,
El pueblo británico votó por el Partido Laborista, expulsando a Churchill del poder. Fue un golpe devastador para el hombre que había liderado la nación durante sus horas más oscuras. Churchill aceptó la derrota con dignidad pública, aunque en privado estaba destrozado. Más tarde escribiría: "La vida es una prueba y esta tierra nuestra escuela de entrenamiento. Algunos aprenden con las derrotas, otros nunca". Regresaría como primer ministro en 1951, pero era un hombre diferente. La edad y el agotamiento habían cobrado su precio. Sin embargo, hasta su último día, mantuvo su espíritu indomable y su amor por Gran Bretaña. Churchill nos dejó el 24 de enero de 1965. Su funeral de Estado fue uno de los más grandes en la historia británica. Cuando su cuerpo fue trasladado por el Támesis, las grúas de los muelles se inclinaron en señal de respeto, un gesto espontáneo de los trabajadores portuarios que simbolizaba el amor de una nación por su líder más grande. Su legado perdura no solo en los libros de historia, sino en el espíritu de resistencia que encarnó. Como él mismo dijo, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Y por favor, comparte en los comentarios tu respuesta a la pregunta que hicimos al principio. ¿Habrías elegido la paz o la lucha en 1940? En el Búnker Histórico seguiremos trayéndote las historias más fascinantes de los personajes que cambiaron el curso de la humanidad. Porque como Churchill nos enseñó, la historia no es solo sobre eventos y fechas, sino sobre el espíritu humano y su capacidad para superar los desafíos más grandes. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.